Bendiciones, hermanos, y feliz Día de la Madre y feliz Día del Padre. Porque hoy voy a hablar del padre y de la madre. Tanto diferenciar, si todos somos iguales. Feliz Día del Padre y de la Madre. Qué bueno que hemos sentido la presencia del Señor. Y me gustaría que con esta misma actitud podamos estar receptivos a lo que el Señor quiere. Hemos cantado, Señor, dame un nuevo corazón. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para tener un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar. Entonces, dice Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El capítulo 11 de Hebreos se le dice que es el salón de la fama de las personas que todos hemos conocido como las cosas que han hecho más grandes, ¿no? Moisés abriendo el Mar Rojo, Noé, están los grandes de la Biblia, están en Hebreos 11, ¿sí? Los héroes de la fe. Y en medio de un Moisés, en medio de un Abraham, en medio de gente muy grande, vemos a Isaac que dice que está ahí porque bendijo a Jacob y a Esaú. Y tú dices, bueno, al lado de Moisés que abrió el Mar Rojo, Isaac, tampoco hizo tanto, ¿no? Es como en plan, solo ora por sus hijos, tampoco hizo tanto. En cambio está puesto como una cosa tan grande que está en el Salón de la Fama, ¿sí? Mirad, hay una cosa que se llama el deber del socorro. No sé si alguno suena, yo creo que os suena a todos, ¿no? Y es que cuando hay alguien, lo voy a leer porque si no me hago un lío. Cuando hay alguien que se halla en una situación de desamparo o peligro manifiesto y grave, se debe socorrer. Y el no hacerlo es un delito, ¿vale? El no hacerlo tiene un castigo, tiene una pena. Entonces, imaginaros, vamos en el coche, a nosotros nos pasó una vez de Barcelona a Sevilla, íbamos conduciendo por una carretera, era de noche, era invierno, había mucha niebla, serían como las 12 de la noche y no estaba iluminada la carretera. Entonces íbamos pasando, íbamos a velocidad y es aquello que no lo vimos bien, pero vimos como un bulto aquí a un lado y nos fija y me dice Adolfo, ¿eso qué ha sido? Y nos paramos y era un coche que había volcado y estaba al revés. Entonces, pero claro, no había luz, no había nada, entonces nos paramos allí con los 4 intermitentes, yo no salió el bombero y entonces él sí que dio socorro, yo no me quedé en el coche por si acaso. Pero había una persona que estaba atrapada, simplemente estaba dada la vuelta, estaba bien, estaba consciente, pero el cinturón, no sé, algo pasaba que él no se podía sacar el cinturón y entonces no podía salir, pero claro, estaba boca para abajo. Entonces Adolfo le ayudó a sacar el cinturón y el hombre salió por la ventana, bien, ya. Entonces cuando vimos que el hombre estaba bien y tal y cual, y tenía móvil y todo para llamar a la ambulancia y todo, pues ya nos marchamos. Eso me pasa a mí y yo, yo no soy bombera. Entonces, pero imaginar que yo voy sola en el coche. ¿Cuál era mi deber? Parar. Da igual si yo no soy bombera, yo tengo que parar. Da igual si yo no tengo el cursillo de primeros auxilios, yo tengo que parar. Da igual si me da el asco la sangre, yo tengo que parar. Si no, hay una pena. Da igual si yo me siento capacitada, yo tengo que parar. Entonces, en esos momentos, tú tienes una autoridad a nivel legal, tú tienes una autoridad de que tú eres se trata de decir, hay alguien que está en peligro grave y yo no estoy. Yo puedo salvarlo y no me pongo yo misma en peligro, pues yo tengo que hacerlo. Entonces, legalmente, tienes que hacerlo. ¿Que te equivocas? Has hecho lo que podías hacer. Pero tienes la autoridad reconocida aún legalmente de que eres la persona que debes ayudar. ¿Sí? En la Biblia, Dios enseña que los padres somos la autoridad reconocida por Dios para bendecir. Da igual que tú sientas que sabes bendecir. ¿Qué tienes que hacer? Bendecir. Da igual
que tú digas, estoy bajo una unción, voy a bendecir. No, tienes que bendecir, ¿sí? Entonces, no se trata de lo que tú sientas o de lo que tú sepas hacer. Se trata de un posicionamiento, ¿vale? Es decir, yo como padre tengo un posicionamiento desde el que se desprende una autoridad delegada. Es decir, Dios, que es la máxima autoridad, a través de ti eres una autoridad delegada y entonces tienes el respaldo y la unción para que esas palabras no sean unas palabras más. ¿Entendéis? No se trata de yo me pongo en ayuno y oración y entonces tengo la unción. No, se trata de que yo tengo una posición determinada en mi familia. Cada familia tiene su padre y su madre, ¿no? Entonces, en mi familia yo tengo esa autoridad que Dios respeta. Y es a través de mí, no a través del pastor, que el pastor es un más a más, pero es a través de mí que va a tener un efecto esas palabras, ¿sí? No es en base a la unción, es en base a la posición, ¿sí? Entonces, en esta mañana, si tú eres padre o si tú eres madre, igual que tienes la capacidad de dar vida, tienes la capacidad de bendecir esa vida y trazar su futuro. Fijaros la capacidad que Dios nos da de dibujar el futuro de tus hijos. Entonces, el pueblo judío esto lo entiende muy bien. El pueblo judío, una de las cosas más valoradas que tienen es la bendición del padre. Y ahora voy a hablar padre y madre de manera general, ¿vale? En el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, vemos que hay dos tipos de bendiciones. Está la bendición del padre, que esa bendición era la bendición que daba el padre a todos los hijos. Vemos en la historia de Isaac y Jacob que Dios bendijo a Jacob, pero también bendijo a Esaú. Entonces, había una unción para los dos. ¿Qué hace Jacob con sus 12 hijos? Jacob bendice a sus 12 hijos y de hecho profetiza que se cumple el futuro de esos 12 hijos. No solo a los hijos, sino a los nietos. Entonces, hay una bendición del padre. Y aparte está la bendición de la primogenitura, que era algo más específico y más selecto, ¿no? Que lo llevaban solamente los primogénitos. Además de todo eso, todos los sábados los judíos bendicen de esta manera a sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso está en Números 6, del 24 al 26. Y lo dicen cada sábado. Lo dice el padre. Se sienta a la mesa, es cuando celebran el sábado. Y cada sábado ora eso sobre sus hijos. ¿A quién le gustaría que cada semana te dijeran eso? Cada semana. Y si nos fijamos, no es el rabino que va a la casa y los bendice. ¿Quién es? El padre. Si hay un lugar donde nuestras palabras van a calar más, ¿dónde va a ser? En tu casa. Y si hay unas personas que van a tomar tus palabras como la verdad más absoluta de la tierra, van a ser tus hijos. ¿Quién mejor que tú le va a bendecir? El médico le puede decir, mira, lávate, mira, tienes que tal y tienes que no sé qué. Pero ¿quién es la figura de autoridad para un hijo? Un padre. Entonces, si alguien va a escuchar tus palabras y se las va a tomar en cuenta como la cosa más importante de su vida, es tu hijo o es tu hija. Entonces, en la vida de un hijo, la bendición es una necesidad. Mirad, hay que suplir la comida, hay que suplir la ropa, hay que suplir, no sé si hay quien ha escuchado, las carencias aún de amor, ¿no? De afecto. Pero además de eso, hay que suplir con bendición. La bendición es un área también que hay que hacer. ¿Y sabéis por qué? Porque el corazón de un hijo anhela la bendición de un padre. Porque eso va muy ligado a la aprobación del padre.
Entonces, un hijo quiere, aunque lo tengas adolescente y tú digas, ay, que no me hace caso, quiere la bendición del Padre. La necesita. Entonces, todos podemos recordar a Jacob, ¿verdad? ¿Quién conoce la historia de Jacob? Que tanto la quería, que al final hizo triquiñuelas que no estaban tampoco correctas. Pero ¿qué nos dice? Jacob, para él era tan importante que al final se saltó al hermano por medio. Y era muy importante. Entonces, ¿tú le das la misma importancia que le daba Jacob a bendecir? ¿Tú apartas un tiempo para bendecir a tus hijos? De manera regular. Porque todos cuando venimos a presentar a los bebés, cuando nacen, el que bendice, en el fondo, ¿quién es? Es el pastor el que ora. Pero se trata de que tu hijo con conciencia escuche de su palabra, de ti, palabras de bendición. Y lo escuche de manera regular. Regular. ¿Qué es lo que va a escuchar en la calle todo el rato? No vales para nada. Y palabras de maldición. ¿Qué es la maldición? Maldecir. Y todos hablamos mal. Todos. Es inconsciente, pero maldecir es decir cosas malas. Cosas que... Y bendecir es bien decir, bien hablar. Es decir, voy a empezar a hablar bien de mi hijo. Entonces, qué importante es que tu hijo oiga que tú lo bendices. Y es un principio. ¿Y sabéis por qué hay que tener tanto cuidado con la bendición? ¿Por qué es tan trascendentalmente importante? Porque estamos hablando de una capacidad superior del ser humano, que es el lenguaje, que tiene unas características muy, muy, muy especiales. El lenguaje en sí es una capacidad que es verdad que los animales tienen otro tipo como de interacción, pero tampoco se ponen a hacer una conversación, ¿a que no? No hay lenguaje en animales. Es una capacidad del ser humano que nos distingue del resto de animales, o de seres vivos, pero además de eso, es que a esa cualidad específica del ser humano tú le sumas algo que está en la Biblia que es espiritual, entonces haces una bomba. Una cualidad muy importante, una capacidad del ser humano muy importante con una verdad espiritual, entonces se hace una bomba. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Dice Proverbios 18:21, que estamos leyendo Proverbios, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿vale? Y no quiero entrar en detalles porque hoy estamos en una predicación, no es un estudio, pero me gustaría decir algunas pinceladas de rasgos que tiene el lenguaje, por qué tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. En primer lugar, porque las palabras crean realidades, ¿vale? Cuando nosotros ponemos nombres a las cosas, tenemos la capacidad de manipular el entorno en el que estamos. Voy a poner un ejemplo. Hace 50 años estábamos bajo una pandemia y bajo el miedo de un virus horrible que se llevaba a un montón de gente, no le podíamos poner nombre y lo único que sabíamos es que la gente se moría y se moría muy mal y se morían todos agonizando y los que no sabemos nada, yo era muy pequeña y yo decía, uy, cuando entrabas en contacto con un VIH, ¿sabéis lo que es eso? Y yo era muy pequeña, pero yo sí veía que alguien tenía, digo, ay, porque no, había desconocimiento. Poco a poco empezamos a poner nombre, poco a poco empezamos a hacer programas de investigación, poco a poco empezamos a hacer divulgación y programas de prevención. ¿Qué pasó? A esa etiqueta empezamos a manipularla y ya no era algo tan extraño y ya no había que tener tanto miedo a acercarse a alguien con SIDA, ¿a que no? Ya teníamos información. El poder poner nombres a las cosas nos ayuda a manipular nuestra realidad y nosotros
saber cómo conducirnos. Otra cosa, las palabras son las etiquetas con las que pensamos. Esto ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Es por cómo canalizamos todo nuestro mundo interior. Como tú hables, así es como tú piensas. Por eso tienes que tener tanto cuidado en cómo hablas. Otra cosa, las palabras, una vez dichas, no pueden volver atrás. Si vamos a la historia de Jacob, cuando le quita la primogenitura a Esaú, cuando llega Esaú y le dice, padre, estoy aquí, bendíceme, ¿qué dice la Biblia de Isaac? No sé si lo tengo, el capítulo 29, no, capítulo 29 no. Bueno, lo buscáis, está en Génesis. ¿Qué dice la Biblia? Que Isaac se estremeció, porque aunque su hijo preferido era Esaú, él sabía que no podía volver para atrás las palabras. Lo que había dicho, lo dijo y se iba a cumplir. Entonces, las palabras tienen un efecto y no pueden volver atrás. Todo lo que tú dices tiene un efecto. Y para entender un poquito más sobre el poder de la bendición, sería bueno también hablar de la maldición. Muchas veces no hablamos de estas cosas porque tenemos miedo a caer, sobre todo los que llevamos un tiempo en los caminos del Señor. Atrás han habido tendencias de ir un lado y del otro y al final uno por miedo a caer a las tendencias de un lado y del otro no habla de ciertas cosas. Pero la realidad es que Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen. Y cuando dice eso, da por sentado que las maldiciones se dan, ¿no? Se dan. Entonces, vamos en la vida de Jacob, hay otro momento en su vida que es muy revelador. Y esta semana a mí se me abrieron los ojos y yo dije, madre mía, Jacob huyó de la tierra de su padre, de la casa de su padre, y se fue con su tío Labán. Y allí conoció al amor de su vida. ¿A quién conoció? A Raquel. Y se enamoró tanto que dijo, voy a estar 7 años trabajando por ella. ¿Qué pasó el día de la boda? Que le hicieron el gran cambio. Y entonces se encontró con la que no era. ¿Y qué pasó? Que Jacob la quería tanto que dijo, otros 7 años. Trabajó 14 años gratis por casarse con la mujer de su vida. ¿La quería o no la quería? Yo creo que la quería. ¿Lo demostró? Lo demostró. La quería muchísimo, pero cuidado, hay momentos que uno bajo estrés dice tonterías y es capaz de maldecir a la persona que más ama. Mirad, estuvo dispuesta a trabajar y después de 20 años estuvo 7 años por Raquel, 7 años por Lea, 7 años por Raquel y luego estuvo un tiempo en la casa de Labán trabajando. Pero llegó un momento en el que dijo, no, yo quiero volver a la casa de mi padre y quiero arreglar las cosas con mi hermano y bueno, tampoco me encuentro muy bien aquí con Labán, así que... Pero como Labán era un poco... que engañaba a la gente y eso, entonces dijo, bueno, mejor me voy a marchar cuando Labán no tenga mucho tiempo de reacción. Y en un momento que Labán se va a esquilar a las ovejas, él aprovecha y se marcha. ¿Qué hace Raquel? Dijo, bueno, ya que no me voy, me llevo algo, ¿no? ¿Te recuerdo? ¿Y qué se llevó? Los ídolos. Entonces, cuando Labán se da cuenta, va corriendo y entonces esto está, perdonad que os lo voy a ir diciendo, si no, capítulo 31, ¿vale? De Génesis. Si queréis ir, no lo voy a leer, pero para que sepáis por dónde se ubica en la Biblia. Entonces, Labán va corriendo, cuando se entera va corriendo a intentar perseguirlos y cuando se encuentra con él, vamos a ver, Génesis 31, Génesis 31, 26 dice, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría?
y con cantares y también tamborín y arpa, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. En el 30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Le reclama eso, ¿no? ¿Sabéis qué dice Jacob en ese momento que se siente, ofendido? Porque él no había robado nada. Él no había robado, ni sabía que Raquel la había robado. Y él se siente como decir, ostras, me están acusando de algo que no es. ¿Qué es esto? Es muy fuerte que dice en Génesis 31:32, dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos y reconozca, no viva delante de nuestros hermanos. Dice, porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Cuidado con lo que tú dices. Bajo estrés, porque como hemos dicho, la palabra que se ha dicho ya no vuelve. Hay un poder espiritual en todo lo que nosotros decimos. Somos seres espirituales. Tenemos una parte natural, pero otra parte, Dios nos ha despertado, ¿verdad? Hemos nacido del espíritu, entonces funcionamos de manera espiritual. Entonces, si somos seres espirituales, todas estas dinámicas se dan. Entonces, una vez digas la palabra, ya no vuelve. Se hará. Y no depende de si estás en santidad o no estás en santidad, ¿eh? Depende de qué son las dinámicas espirituales en las que nos movemos. Entonces, es muy raro que en el capítulo 35:16, de las 4 mujeres, tenía 2 mujeres y 2 concubinas, la que muere, ¿quién es? Raquel. La mujer que más quería. Murió. Yo no me atrevería a decir que la mató, pero quien tiene los dioses, ¡que muera! ¡Qué rápido hablamos! ¡Qué rápido se nos va la boca! La mujer por la que trabajó 14 años en un minuto, la mató. Entonces, cuidado porque no es cualquier cosa. Y muchas veces todos hemos hablado a la ligera, ¿que sí? Todos hemos hablado demasiado a la ligera. Y yo en esta mañana quiero invitarte a traer conciencia a todo lo que haces. Una de las particularidades del lenguaje es que gran parte del día hablamos en manera automática. No somos conscientes. Nos levantamos y hablamos y no pensamos, lo que está comprobado, no pensamos lo que hablamos. Entonces estamos a deriva de lo que las palabras nos lleven. Viene un semáforo, ¿a que sí? Vamos a la deriva. Vamos a la deriva de las situaciones que nos van pasando porque no somos conscientes. El problema está que tu vida espiritual está a la deriva de lo inconsciente. Qué difícil, o sea, qué complicado, ¿eh? Entonces, es un gran peligro. Mirad, yo desde que me levanto, yo no puedo estar diciendo, voy a ver el tono en el que hablo. Y voy a ver si la palabra que utilizo es la más precisa. Y voy a ver a que no, porque si no, no hacíamos nada. Pero la realidad es que, aunque es bueno parte del día hablar de manera en piloto automático, no olvidemos esta verdad. Y te intentamos traer conciencia. Estas vacaciones, volviendo de Sevilla, hicimos un viaje buenísimo, hasta que llegamos a Valencia. Y en Valencia, allí se juntó, yo no sé, el Alfonso también estaba en ese viaje, ¿no? Y lo que sería lo que sería un viaje más o menos de 3 horas, ¿no? Se convirtió aquello en la peregrinación, una peregrinación de vuelta. Y lo que los niños se habían portado muy bien, claro, ya estábamos cansados, era el último tramo, y aquello no avanzaba, aquello era, avanzas un metro, paras, avanzas otro metro, paras. Y yo digo, yo ya estaba desesperada. Entonces, cuidado, cuando estamos muy cansados, decimos tonterías. Y estamos bajo estrés y decimos tonterías. Entonces, se portaron muy bien. Los niños se portaron bien, pero eso que estaban cansados.
Y yo ya me había cansado de decir, los pies, estaban con los pies ya, los pies, y ya me había cansado, entonces yo ya estaba alterada. Hasta que al final, en una de esas, yo tengo que reconocer que me giré y dije, ¿cuántas veces tengo que decir los pies? Entonces se me fue la cabeza y yo reconozco que yo hablé mal. Yo hablé mal y le dije, es que parecéis, perdonad, sé que va a salir grabado, pero bueno, es que parecéis tontos. Y al momento, lo digo, yo no suelo hablar así nunca a mis hijos, pero estaba en un atasco mental, emocional y ambiental. Entonces, en el momento, mirad, yo pude ver sus ojos como al momento hicieron. De verdad, y al momento fue como si un calambre se me atravesara. Me quería difuminar en medio de aquella caravana, porque fue Dios diciéndome, así es como quieres que ellos se vean. Yo me sentí horrible, de verdad que me sentí muy mal, y no podía salir de aquel atasco, pero bueno, yo me sentía muy mal. Y me fui a casa y dije, no, tengo que hablar con ellos, con las dos niñas, ¿no? Y al día siguiente, yo las senté y ya venían con el miedo, ¿y qué hemos hecho? Y yo digo, no, que quiero hablar con vosotros, digo que os quiero pedir perdón. Y se me quedaron así, como diciendo, esto no, suele ser al revés, esto no suele ser así. Y yo les dije, no, es que Dios me ha dicho que os tengo que pedir perdón porque a vosotras sois hijas de Dios y yo no os puedo tratar así. Y se me quedaron así, como diciendo, entonces no dijeron nada, porque no sabían que era la respuesta adecuada. Entonces se quedaron calladas y les dije, a veces yo también me equivoco y yo pido perdón, pero me gustaría bendeciros. ¿Yo queréis que os bendiga? Entonces oré por ellas y las bendije. Y esto que quedó como una anécdota, que yo digo, uy, ya me he humillado demasiado, ahora verás, no sé qué. Al día siguiente íbamos para el colegio y íbamos por otra cosa, íbamos en el coche y una de ellas me dice, voy al cielo. Y yo, o sea, no tocaba, estábamos yendo para el cole, no salía esa conversación al camino. Y me dijo, sí, mamá, ayer Dios te dijo que yo era tu hija, que yo era hija de Dios. Y mira, cuando a veces pensamos que nos humillamos demasiado, lo que estamos haciendo es reforzar una identidad que a lo mejor llevas años intentando reforzar. Cuando tú aprendes a vivir en congruencia con lo que tú predicas, tú lo que estás haciendo es reforzar una identidad. Ellas se quedaron, yo voy al cielo porque Dios habló contigo. O sea, ellas ya han hecho la oración de fe y todo eso, ¿vale? Ellas ya... Pero hay momentos en los que Dios usa cosas para reforzar la identidad. Y en esta mañana yo lo que quiero es que tú traigas conciencia en la manera en la que tú hablas a tus hijos. Y que de manera, igual que los judíos, de manera ritualística, pero bueno, a veces los rituales tampoco vienen mal, bendicen cada sábado a sus hijos. Tú trates de bendecir la vida de tus hijos, aunque sean grandes, aunque estén lejos. Tenemos móviles, podemos llamar y podemos bendecir. Podemos escribir un mensaje de texto. Y mira, a veces parece forzado, ¿vale? Pero mucho cuidado, que a veces yo me pongo muy nerviosa cuando a veces escucho, ¡me vas a matar a disgustos! ¿A qué lo hemos dicho? Yo no, yo en eso, yo os he contado mi pecado, pero este no lo he hecho. Entonces, cuando tú dices eso, estás maldiciendo. Maldecir. Me vas a matar a disgustos. Es que no sé cuánto. Mira, hay una persona de la familia que cuando Sofía era muy pequeñita le decía, ¡ay, qué loca eres! Cuando hacía cosas graciosas. ¿Sabes? Los niños que hacen tonterías y se ríen y hacen caretas. ¡Qué loca eres! ¡Ay, qué loca estás! ¡Ay! Yo me ponía que se me iba a salir la libido, que no sé, algo se me iba a salir. Y entonces, hasta que un día me enfadé. No es loca. No quiero que mi familia se trate a la gente como locos cuando no son locos. Son tonterías y estábamos todos bromeando, pero no es la manera adecuada de hablar. ¿Y cuántas veces decimos, ay, qué tonto eres? Ay, que no sé qué. Estás maldiciendo a tus hijos. Y ellos van a creer más eso que cualquier otra cosa en la vida.
Ellos van a creer lo que su persona de autoridad les diga. Si la persona de autoridad les dice, eres un tonto, así se comportarán. Si la persona en autoridad les dice, tú eres un hijo amado, así se sentirán. Entonces, cuidado con lo que decimos bajo estrés. Dios nos ayuda a traer conciencia. Y mira, el tema de bendecir no se trata de decir palabras mágicas, porque yo a veces decía, bendecir, qué cosa más extraña, que no sé qué, es una cosa para los santos y para tal, cuando en realidad bendecir es decir cosas buenas de tus hijos. ¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Que tengan enfermedades crónicas? ¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Que sean un fracaso escolar? ¿Tú qué quieres para tus hijos? Empieza a decir, y sí que es verdad, por eso decimos que Isaac está en el capítulo de los héroes de la fe, porque dijo con fe, y para bendecir muchas veces tienes que desarrollar fe, porque se trata de decir cuando no ves. Se trata de decir, cuando no ves, por ejemplo, yo voy a orar que mis hijos se casen con un matrimonio y ese matrimonio sea para toda la vida. No lo veo, pero voy a orar por eso, ¿sí? Entonces, y si tienes miedo a bendecir, si tienes miedo, empieza a estudiar la Biblia, los principios bíblicos de la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia en Salmo 37, 25, no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. En base a esta verdad, porque sabemos que lo que dice la Biblia es verdad, yo puedo orar con tranquilidad diciendo, no te va a faltar de nada. Dice, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. No dice que los padres no pasen hambre, dice que los hijos no mendigarán pan. Entonces, en base, si yo camino en justicia y yo estoy dentro de los caminos del Señor, yo puedo, porque eso es lo que dice simplemente estoy diciendo en alto lo que dice la Biblia. Yo puedo bendecir, serás cabeza y no cola. Yo puedo decir, Señor, bendice a mis hijos con la sabiduría del cielo, con la misma sabiduría que tú creaste los cielos y la tierra, bendice a mis hijos. ¿Sí? Y nos cuesta, porque pensamos que es que tenemos que tener así como un momento de eclipse y entonces recibir la palabra de Dios. Eso a veces pasa, pero si no, de manera normal, cotidiana, empieza a decir las bendiciones de Dios que contrarresten todas las maldiciones que van a estar escuchando durante todo el día, desde que salen de la puerta. Entonces, que Dios nos ayude a que aprendamos a ver con fe. Para bendecir, yo entiendo que hay que desarrollar fe, porque muchas veces tú no ves, pero hay que hacerlo creyendo a la Biblia por encima de tus circunstancias, por encima de lo que ves. Cuando viene el niño y ha sacado malas notas, bendice al niño. O Dios no va a bendecir al niño. Entonces, mirad, hay cosas, pequeñas cosas. El hablar bien son pequeñas prácticas que yo dentro de cabe creo que son fáciles de cambiar, pero con repercusiones espirituales increíbles. Entonces, empieza a desarrollar ese hábito. Yo hace un tiempo, desde Navidad, que yo dije, no, cada noche voy a bendecir a mis hijos. Cada noche. A veces están dormidos, bueno, da igual. Mateo la mitad de las veces no llega a la bendición, pero oro por él igual. Pero bendícelos. No sabes el poder tan grande de poder hablar bien sobre tus hijos. Y entonces cuando llevas un tiempo, yo ahora ya los llevo al colegio y les digo, acordaros que lleváis la sabiduría de Dios encima. Y entran al colegio y entran como si entrara a arrasar. Entran a arrasar porque entran sabiendo que sus padres los han equipado. Entonces, empieza a hacerlo de manera habitual. A
mí me gustaría, no sé si se puede llamar a los niños que están en la escuela dominical, me gustaría que los niños pudieran bajar. Yo sé que es algo que es difícil o que suena un poco raro, pero vamos a obedecer la Biblia. Y me gustaría que si está tu hijo por aquí cerquita, que te sientes o que lo busques. Y el que no tenga padre, ni hijo, ni tenga aquí nadie, que busque a uno adoptivo, ¿vale? En el sentido, una madre adoptiva para David, por favor. Una madre adoptiva. Entonces, vamos a practicar lo que debería ser la cosa más natural que debería pasar en el pueblo de Dios y que no hacemos nunca, nunca. Y mira, y si no sabes cómo hablar, ponte a estudiar los principios de la Biblia. La Biblia dice, ponte a estudiar Proverbios. ¿Cuántas veces Proverbios habla sobre cómo tiene que ser la mujer del que se case, ¿no? Bendice a tu hijo con una mujer así, a tu hija con un hombre así, con esas virtudes, con esas cualidades. Y vamos a orar. Para ellos es extraño, pero les gusta. Yo me he dado cuenta que al final les gusta. Y le digo, ¿queréis que ore por vosotros? Sí. No lo dudan. Entonces, vamos a hacerlo.